Qué alegría que nos estén acompañando en este cafecito de hoy, porque tenemos una joya de programa. Realmente hablar del Congreso, del 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido el tema del fin de semana y ha sido el tema político que nos tiene en atención, porque justamente es parte de la democracia. También hablar del fortalecimiento de las realidades de todos los partidos políticos. En este sentido, hoy una persona sumamente calificada para hablarnos de este proceso de organización previo, de qué se estará viviendo hasta el mes de septiembre como parte de este 10º Congreso y, en fin, todos los detalles de lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Nos acompaña nuestra querida y muy recordada exgobernadora por Santiago, Aura Toribio. Bienvenida al cafecito. Gracias, Eliana. Buenos días. Un gran placer compartir contigo. Para nosotros recibirla aquí en el cafecito y mucho más en este contexto, que si bien hay realidades retadoras dentro del Partido de la Liberación Dominicana, también debe ser motivo de celebración tener la oportunidad de unificar las masas del partido y reorientar entonces este destino que ha sido el mensaje, digamos, de todos los dirigentes. ¿Es así? ¿Y cómo se vivió en el día de ayer el inicio de este 10º Congreso? Bueno, debo saludar a toda la teleaudiencia del cafecito, que es una audiencia de verdad de primera. Gracias. Sí, decirte que el día de ayer fue un día de fiesta para los PLDistas, porque de unos 4.500 delegados que tiene el partido, que eran los que tenían derecho a ir a la asamblea, porque el Comité Central, que tiene 1.264 miembros, y 3.000 miembros de 3.000 presidentes de intermedio, eran los delegados que calificaban para estar allí. Y nos dio tanto gusto ver cómo ese pabellón de voleibol del Palacio de los Deportes, pues en medio de la situación que vive nuestro partido, nuestros compañeros estaban ahí y contamos con una asistencia de más de un 90%. Es decir, que esta apertura de nuestro 10º Congreso Ordinario, Reinaldo Pared Pérez, donde quisimos que el 10º Congreso llevara el nombre de un hombre de las dimensiones de Reinaldo, un hombre exitoso, enérgico, trabajador, transparente, un hombre que desde muy temprano se dedicó a las lides de la política. Empezó como regidor, diputado, senador, presidente de la Cámara Alta en varias ocasiones, precandidato presidencial, secretario ad vitam del Partido de la Liberación Dominicana, y entonces aperturamos nuestro 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez bajo el lema de fortalecer al partido para defender al pueblo. Es decir, que la actividad de ayer fue todo un éxito. La compañera Cristina Lizardo, que es quien preside la comisión organizadora de la cual yo soy parte, pues tuvo la oportunidad de rendir cuentas de todo el trabajo que hemos hecho desde el 9 de junio, que empezamos, ¿verdad?, a completar la comisión, a elegir los miembros que faltaban y eso. Nuestro secretario general, Charlie Mariotti, también hizo una especie de lo que ha sido el paso por la Secretaría General, porque tú sabes que él mismo anunció que estaría hasta este periodo pues dirigiendo la Secretaría General, que muy bien la ha dirigido, y entonces también tuvimos las palabras esperanzadoras, de motivación, de prácticamente la responsabilidad que tenemos los PLDistas ante este gran desafío que tenemos por delante de nuestro presidente Danilo Medina Sánchez. O sea que definitivamente las cabezas visibles del Partido de la Liberación Dominicana y vinculadas a este Congreso pues estuvieron presentes en esta apertura. Ahí, vámonos desde lo más general a lo específico, porque hay muchas informaciones que genera este tipo de congresos. Sin embargo, para muchos jóvenes votantes
incluso ciudadanos un poquito de mayor edad, desconocen qué es un congreso en esta organización política, pero mucho peor aún, la importancia que esto tiene en términos estatutarios, pero en términos de reconfigurar la estructura partidaria de un partido como lo es el Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué consiste este congreso? ¿Por qué dura tanto? Dar un poquito de luz sobre esta dinámica. Es así. Pues no es un secreto que nosotros acabamos de pasar de 2 procesos electorales donde el Partido de la Liberación Dominicana pues no tuvo su mejor desempeño o no quedó en el posicionamiento realmente que nos tienes acostumbrado. Un partido grande, un partido que tiene la estructura en cada rincón del país, en cada callejón. Hay una estructura del PLD. Venimos de proceso con el presidente Medina de 57%, de 62%. Luego cuando el compañero Gonzalo fue candidato un 38% y obviamente que el posicionamiento que quedamos, el desempeño que tuvimos en este proceso pues no fue el mejor. Entonces el comité político de una vez dictaminó que debíamos de abocarnos a un congreso y entonces en ese congreso la primera fase que hemos estado trabajando es esa que te hablo, es investigar qué pasó, cuáles fueron las razones, cuáles fueron los factores que nos llevaron realmente a este posicionamiento. Entonces estamos inmersos en esta parte, todo lo que tiene que ver con el mes de julio, nosotros estamos en la fase de información para que los miembros sepan todo lo que tienen que hacer. Ya en el mes de agosto empezamos con la parte de la evaluación y entonces una tercera fase que es en septiembre, que es la parte de elección de todas las nuevas autoridades del partido. Pero que para contestar tu pregunta de manera más amplia, en la parte de la evaluación, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, pues nosotros estamos haciendo la crítica y la autocrítica. Si bien es cierto que nosotros sabemos que el gobierno jugó un rol importante en la inversión de los recursos del Estado como una forma de corrupción muy abierta, donde una gran parte de nuestra militancia fue comprada. Ustedes saben, los alcaldes que en una etapa íbamos por 33 y después, bueno, pues siguió la francachela de la compra, diputados, dirigentes de liderazgo, de nivel. Entonces, y además el despliegue de recursos que estuvo estos días. Hay que ver cómo se incrementaron la nómina pública, el gasto público en este mes de elecciones. Entonces, si bien es cierto que el gobierno hizo un uso abusivo de los recursos del Estado, un acoso permanente con toda la membresía de nuestro partido, no menos cierto es que nosotros tenemos que hacer una introspección y nosotros también tenemos la responsabilidad de saber en qué fallamos, qué cosas hicimos bien, qué cosas dejamos de hacer, quienes trabajaron para que el partido realmente tuviera mejor desempeño, quienes no trabajaron o quienes no tuvieron un desempeño por igual. Y entonces todo este tipo de cosas es parte de esta etapa que empezamos ahora con todos los presidentes de intermedios para que ellos a su vez bajen a los comités de base, a sus miembros, es decir, toda la base de la crítica y la autocrítica. También los miembros del comité central, los miembros del comité político, porque esta fase es muy importante, porque para tú poder enmendar errores, para tú poder diseñar estrategias efectivas que vayan conectadas con la población, tú primero tienes que saber identificar cuáles son tus problemas. Yo digo que cuando tú tienes éxito, no hay mucho que analizar, lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que haces, lo que te ha dado resultado. Pero en este caso nosotros tenemos que hacer pues realmente un autoexamen, una autoevaluación muy crítica, de modo que nosotros podamos entonces corregir errores para relanzar el partido, para fortalecer el partido, para ponernos a la altura de las circunstancias, a la altura de los desafíos que tenemos, para ponernos al nivel que le corresponde al PLD y sin lugar a duda para volver a ser opción de poder, que es el último fin de un partido político. Claro que sí, sobre todo la necesidad. Yo creo que como ciudadanos no hacemos la justa
justa conciencia de la necesidad del contrapeso en un sistema democrático. Y es muy probable que se vea lejos un nuevo proceso electoral. Sin embargo, en el intermedio es importante esa vigilancia a la que están llamados a hacer los partidos de oposición, y de ahí la necesidad de que salgan fortalecidos. Pero como les decía, hablaremos desde lo general hasta lo específico. Todo lo ocurrido ayer envía mensajes, y sobre eso estaremos conversando con Aura Toribio, quien, adicional a ser una alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité organizador de este congreso, 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez, está empapada de todo lo que ahí ocurrió ayer y de lo que seguirá ocurriendo. Así que pausamos en este momento y les invitamos a ustedes a continuar con el cafecito luego de la pausa. Bueno, y nosotros continuamos en esta conversación. Aura Toribio, ex gobernadora de Santiago, y menciono este cargo porque es bastante recordada en las últimas administraciones, pero además es parte de este comité organizador del 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, con el nombre de Reinaldo Pared Pérez, que honra a este dirigente PLDista de tantos años. Y hablábamos al inicio del espacio de bueno, ¿qué es un congreso en el PLD? ¿Qué busca este congreso? Pero sobre todo, ¿qué busca este 10º Congreso? Pero también dejaba sobre la mesa muchísimas dudas. Y evidentemente las redes, los medios destacan puntos que envían mensajes. Ayer, por ejemplo, llegaron esos altos dirigentes al Congreso, incluidos el expresidente Danilo Medina y presidente del partido, en un autobús. ¿Esto fue organizado, esto fue planeado como parte de la organización, o fue una iniciativa? ¿Por qué en un autobús y qué mensaje se busca dar con esto? Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Sí. Lo del autobús no es nada nuevo. Ok. Cada vez que tenemos plenaria, el comité político sale de la casa presidencial en un autobús para llegar todos juntos, para hacer la entrada juntos al mismo tiempo, y entonces siempre se ha usado el autobús como método de transporte de la casa presidencial al lugar donde estemos realizando el Congreso, que ha venido siendo en el pabellón de voleibol en los últimos tiempos. O sea, eso es normal en nuestro partido. Y con respecto a qué es un Congreso, bueno, pues un Congreso es un espacio de tiempo donde el PLD tiene para hacer todo el análisis de toda la situación, todos los desafíos que tiene por delante, para diseñar temas estratégicos, para trabajar con los estatutos, trabajar con la línea organizativa, trabajar con la declaración de principios, Nosotros tenemos 15 temas en el Congreso que tenemos que trabajar. ¿Y eso cómo se desarrolla? Porque ayer vimos esta actividad multitudinaria, pero me imagino entonces que ahora se focalizan los foros de trabajo. ¿Cómo se hace esto? Así es. Nosotros en la crítica y autocrítica tenemos un documento que hemos diseñado físico, como un cuadernillo, donde ahí tenemos preguntas semiabiertas, tenemos espacio para que la gente haga observaciones, para que la gente se exprese, y entonces ahí se reúnen en equipo, tanto la dirección media como la dirección, toda la dirección, y ahí tenemos todo tipo de preguntas, pero además le permitimos a los compañeros, le dejamos el espacio de que ellos expresen cualquier observación, cualquier inquietud que ellos tengan. Y en la otra parte, nosotros tenemos como tema del Congreso que tenemos que trabajar 15 temas, donde tenemos declaración de principio, como te dije, estatutos, línea organizativa, electoral y sectorial, tenemos régimen de disciplina y ética, tenemos formación política, que era un tema que hablaba tú en la introducción, de todos estos jóvenes que están llegando al partido, cómo nosotros los conectamos con el partido y con la sociedad. Entonces tenemos el tema de formación política, el tema de dominicano en el exterior, también tenemos iniciativas legislativas con la estructura congresual y iniciativa legislativa, gobiernos locales y desarrollo sostenible, política de igualdad de género,
O sea que es bastante medio ambiente y tema climático, la transformación tecnológica. Es decir, nosotros tenemos una serie de temas que como partido hablan de qué somos en esencia. Y entonces, si bien es cierto que venimos haciendo pues este ejercicio, porque este es nuestro 10º congreso, pues en cada congreso buscamos qué parte nosotros tenemos que reforzar, qué línea nosotros tenemos realmente que introducir. Nosotros tenemos el tema partido-sociedad, que es un tema que tenemos que trabajar a profundidad, porque el fin de nosotros como partido es tal cual como lo expresa el lema del Congreso, fortalecer el partido para defender al pueblo. El lema del partido, servir al partido para servir al pueblo. Entonces el tema partido-sociedad es parte de uno de los ejes de nuestro Congreso. Entonces trabajamos un sinnúmero de temas que atañen al partido, que son vinculantes a la sociedad, porque eso es un partido. Es un partido. Un partido es una organización política que tiene que estar de cara a los problemas sociales, porque si no, no tiene razón de ser. Y entonces todo esto conforma parte de un Congreso. Todos estos temas que tenemos que discutir para nosotros tener cuál es nuestra línea de acción, nuestra normativa, nuestros estatutos, pero también nosotros entonces tenemos una fase electiva, como yo te dije a ti, en el mes de septiembre. Nosotros renovaremos nuestro comité central, nuestro comité político, pues en la base nuestros comités intermedios, y entonces viene toda esta dinámica del secretario general, aparte de las 33 secretarías, que son 34. Entonces, es todo un proceso de, digamos, no de transformación del partido, pero sí un proceso de aportar, de enriquecer con las estrategias que son más efectivas. Análisis y estrategia. También la comunicación estratégica es parte de uno de esos ejes que tenemos. Y entonces, en esa consulta que nosotros vamos a tener con los compañeros del partido, nosotros le dividimos la consulta en varios ejes: organización interna, comunicación interna y externa, procesos electorales, o sea, los temas que tenemos que evaluar, relaciones públicas. O sea, nosotros tenemos que verlo en el marco general, todos los temas, para ver dónde fallamos y entonces cuáles temas nosotros tenemos que reforzar de los que son parte de nuestra identidad. Ustedes tienen entonces, adicional a todo un trabajo profundo, pero sobre todo hasta de educación de los propios miembros, reorientar en estos 4 años que pasaron desde el último congreso, reorientar ese patrón de comunicación y de formación de sus propios miembros. Pero hay una parte básica que es una parte eleccionaria, que tendrían entonces esta fase en septiembre. Y se habla mucho de la elección del nuevo secretario general. Sin embargo, el mismo presidente del partido, Danilo Medina, habría dicho en conjunto con Charlie Mariotti que sería su último periodo. Sin embargo, esta afirmación ha quedado ambigua en términos de que hay un grupo firmando para que continúe. Él mismo todavía no ha establecido si no. Ayer en sus palabras podía interpretarse que probablemente no, pero ¿cuál es el sentir a lo interno del partido? ¿Continuaría Danilo Medina como presidente? ¿Y cuáles son las condiciones que se dan? Porque lo que se llama entonces es a una renovación general. Sí, mira, yo no te puedo hablar por el presidente, pero sí yo te puedo decir como miembro del partido, como miembro del Comité Central, que Danilo es el líder que aglutina la mayoría. Danilo es el miembro del comité político que tiene tal vez un peso para reorientar este partido. Entonces nosotros entendemos que si Danilo lo hizo muy bien cuando era presidente, es un gran estratega, es un gran líder, incluso el hecho de ser presidente 2 veces, pues esto le da un liderazgo más consistente, más fuerte. Entonces entendemos que en este momento realmente el PLD demanda de su figura para seguir trabajando como presidente. Entonces, el
Comité Central tiene unos 1.264 miembros, y de los cuales más de 800 firmamos una carta, yo me incluyo, yo la firmé, en la que le pedíamos al presidente que nosotros entendíamos que en este momento el partido lo necesitaba y que él tenía que sacrificarse aún más, porque hay que decir que Danilo en esta campaña se sacrificó de una manera, venía por un proceso de salud delicado. ¿Cómo está ustedes que están de cerca? Porque una cosa es lo que percibimos, pero ¿cómo está el expresidente Danilo Medina en términos físicos, sobre todo? Está muy bien, está muy bien. Incluso nos atrevimos a hacerle la petición por el bienestar que tiene en términos de salud ahora mismo, porque de no tener la salud adecuada, pues nosotros no íbamos a atentar contra su estado de salud. Pues sí, entonces el compañero Danilo Medina es el activo más importante que tiene el PLD, es el líder más importante, es el líder que tiene las condiciones realmente para dirigir, para conducir este partido, y más en este momento que nosotros tantos necesitamos de él. Entonces, como te decía, más de 800 compañeros firmaron que querían que él, digamos, rectificara y que siguiera al frente del partido. Con el tema de Charlie Mariotti, Charlie decidió no seguir aspirando, y entonces hay otros compañeros que están aspirando a la Secretaría General. En cambio, tú no has visto que nadie está aspirando a la presidencia del partido, porque es un sentir general que hay. Y si bien es cierto que el presidente no ha definido, no ha dicho si me voy o me quedo, me imagino que él está reflexionando, pero yo sé que va a reflexionar de manera positiva, porque Danilo es un hombre que ha demostrado que ama el PLD, que fue columna vertebral en la formación de este partido, y que en un momento que el partido lo necesita y le solicita, pues yo sé que él no va a desestimar esta petición que tantos compañeros le hemos hecho. Tenemos que pausar en este momento, y al regreso continuamos esta conversación con Aura Toribio relacionada a este 10º Congreso, a la situación del PLD, a esas nuevas figuras, jóvenes incluso, que se erigen con unas ideas bastante novedosas para el partido, y de los grandes ausentes en esta inauguración o en esta apertura del Congreso. Sobre todo eso estaremos hablando luego de la pausa, no se lo pierda. Regresamos en esta conversación interesante con Aura Toribio, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exgobernadora de Santiago, pero además miembro del comité organizador de este 10º Congreso del partido. Reinaldo Pared Pérez, así se ha llamado este 10º Congreso, abocado a esta reflexión, a esta reestructuración y sobre todo a esta evaluación que está el mismo Partido de la Liberación Dominicana ha dicho, está embarcado en lograr. Estamos en Congreso. Estamos en Congreso, así ha sido esta meta, y con puntos muy, muy claros de hacia dónde quieren o qué es lo que necesitan reforzar, hacia dónde trabajar. Indiscutiblemente esto, sea cual sea el resultado posterior, será positivo, porque lo hace, y lo hablábamos fuera de la pausa, en un momento en que encuentra el partido con esa necesidad de buscar respuestas. Y sobre esa necesidad, muchas de las orientaciones de información estuvieron también en los ausentes, en figuras de reconocimiento del partido que no participaron ayer. Muchas son las especulaciones, pero cada una puede tener razones muy contundentes. Pero destacó, por ejemplo, la ausencia del mismo ex candidato presidencial Abel Martínez, el mismo tema de Margarita Cedeño. ¿Cuál es su parecer, su reflexión sobre estas ausencias y si ellos se sumarían a trabajos posteriores durante el Congreso? Yo creo que sí, que todo PLDista debe de apostar al relanzamiento del partido, al fortalecimiento del partido. La compañera Margarita presentó excusa y el compañero Abel por igual. Hay un tema. Nosotros teníamos pautado la celebración de la apertura el día 30 de este mes pasado, de junio, porque era el aniversario de nuestro natalicio, el profesor maestro y el profesor Juan Bosch. Entonces, cuando fuimos a solicitar el pabellón del Estadio Olímpico, ellos tenían actividades y nos dijeron, solo el día 7
No, a partir del día 7 nosotros podríamos estar disponibles para prestarlo, pero antes del 7 no podemos. Entonces ahí llegó la comisión y nos reunimos. Era el 30 porque tenía un significado muy especial para nosotros. Con ello íbamos a aperturar el proceso en medio del aniversario del natalicio. ¿Qué hacemos si escogimos esta fecha tan emblemática? Esperamos, nos vamos para otro lugar, y entendíamos que el espacio que tenía las condiciones, porque realmente cerca de 4,000 y tantos de personas, pues tú no la puedes llevar en cualquier lado porque no caben. Entonces decidimos posponer la apertura del Congreso. Entonces ahí Abel ya tenía un viaje familiar pautado porque el Congreso era el 30. Exacto. El 30. Y entonces, en ese sentido, presentó su ausencia tanto el compañero Euclides Gutiérrez Félix, la compañera Margarita, creo sí que fueron los tres ausentes, pero el mover la fecha donde ya nosotros estábamos por un hecho, que la apertura era el día 30, pues algunos compañeros, unos pocos, contrajeron compromisos posteriores. Y evidentemente sobre estas ausencias, y digo que se resaltan porque es una época sensible, es una etapa sensible en la que todo definitivamente se dimensiona. Y ayer hizo este ruido un supuesto video que se enviaría y que se pidió colocar, pero que luego no se colocó. ¿Estaba eso pautado dentro del cronograma de este acto de apertura o simplemente no estuvo pautado y se interpretó que sí se iba a poner? ¿Cómo fue esta situación? Mira, nosotros, la comisión organizadora del Congreso que preside la compañera Cristina Lizardo, teníamos semanas trabajando en el montaje, en el contenido, y cuando decidimos pues ponerle el nombre del compañero Reinaldo Pared Pérez, entendíamos que nosotros teníamos que hacer algo más que eso. Nosotros entendíamos que teníamos que hacer un video resaltando la vida, los logros, trayectoria de Reinaldo. Entonces tuvimos un video que se llevaba un tiempito, estábamos trabajando bajo un cronograma de tiempo que la actividad no debía de pasar de más de 1 hora y media, y entonces teníamos 3 intervenciones. Sabíamos que Cristina tenía una intervención un poco larga porque tenía que explicar todo lo que nosotros hemos venido haciendo, rendir cuenta de lo que hemos venido haciendo, las visitas que hemos realizado en toda la provincia, en contacto con todos los compañeros, informándole de en qué va a consistir el Congreso, de cómo van a trabajar los documentos y este tipo de cosas. Y entonces, como ya teníamos el video de Reinaldo, que era Congreso, porque Reinaldo es Congreso, y entonces estos temas pues no agotaban la agenda, pero de ninguna manera, como muchos han querido interpretar, que haya podido haber una actitud. De ninguna manera. El compañero Abel es un miembro valioso de nuestro partido, es un trabajador del PLD, es un hombre que ha dado la cara por este partido, y bueno, nuestro ex candidato hasta estos días, o sea que de ninguna manera la connotación que se le ha querido dar hacia afuera realmente no tiene nada que ver. Ayer pues fue esta apertura multitudinaria. Lo que resta de aquí a septiembre es mucho trabajo. Es mucho trabajo. ¿Ustedes de qué manera han organizado estos comités? Me imagino que se estarán trasladando a las distintas provincias. ¿Tendrá un enfoque temático, como bien has señalado y desglosado, que en términos de medio ambiente, que en términos legislativo? ¿Cómo se unificarán luego estos trabajos para estas decisiones tomadas o para estas propuestas de estas bases internas de cada provincia? Qué pregunta más interesante me haces, porque si bien es cierto que tenemos 15 ejes en los cuales estamos desarrollando el Congreso, no menos cierto, como tú dices, que estos temas tenemos que organizarlo. Entonces nosotros tenemos comisiones de 7 a 15 miembros que están trabajando en cada eje. Por ejemplo, yo digo, yo tengo experiencia en la parte estatutaria, yo puedo aportar ahí. Entonces ahí se aglutina primero el que expresa pues deseo de participar, y después que tenga la calificación para aportarle al tema. Y así hemos hecho con todos los temas en medio ambiente, cuáles son en el partido, pues los compañeros que tienen un expertise en medio ambiente más. Entonces formamos esas comisiones de 15 temas, y entonces después
todo este trabajo viene donde nosotros lo bajamos a la base. Si la base entiende que hay que modificar, que hay que enriquecer, tienen unos formularios, entonces vuelve de nuevo a la comisión y entonces finalmente nosotros tenemos una Secretaría de Enlace y Comunicación Interna que dirige el compañero Rubén Bichara. Entonces finalmente pues un miembro del Comité Central o un dirigente nacional va a enlazar en cada provincia estos trabajos, conjuntamente con la dirección política de esa área, con el presidente provincial, con el presidente municipal, con el presidente de distrito y con toda la estructura política de cada territorio. Entonces, después que ellos verifiquen, haya modificación o no haya modificación, entonces el trabajo vuelve a la comisión y entonces si tenemos que hacer cualquier tipo de corrección, de enmienda, pues la hacemos, la enviamos nuevamente para que todo el partido pues la conozca y finalmente cuando pasa este proceso tenemos una comisión entonces que, como te decía, esos miembros, los compañeros provinciales, el compañero Rubén Bichara como la Secretaría de Enlace y otros compañeros, entonces van a evaluar, porque quiero destacar que la Secretaría de Enlace tiene un enlace orgánico en cada provincia, en cada distrito, en cada municipio, que es el que lleva y baja los trabajos, aparte obviamente de la dirección política, el presidente provincial. Y entonces ahí, pues, esta comisión que hemos creado evaluará estos trabajos, le dará seguimiento, tendrá que ver con estos temas, con cualquier otro tema que se pueda anexar, cualquier otro tema pues al Congreso, y entonces de ahí pues el trabajo va a todos los organismos, comité político, comité central, toda la estructura, presidentes de intermedio, y entonces una vez terminamos con esta fase, pues entonces nos vamos a la fase electiva. Bueno, pues es un arduo trabajo el que queda por delante, pero nosotros al regreso y ya en la parte final del cafecito tendremos que hablar qué sigue con el PLD una vez finalizado este Congreso. Vamos a ver cuáles son esos planes y lineamientos luego de la pausa. De regreso en esta parte final del cafecito y en este minutito que nos resta pretenderemos resumir qué sigue después del Congreso, a qué está abocado el PLD y cuál será su función como oposición luego de esta revisión que están realizando. Bueno, yo pienso que su función como oposición debe de estar desde ahora. No tenemos que esperar que termine el Congreso para nosotros decirle al pueblo todos los desafueros de este gobierno, cómo se está manejando esta justicia independiente, castrando expedientes, haciendo cosas insólitas, cómo tenemos que ser vigilantes de cómo se va a implementar esta reforma, a qué sectores va a afectar, cuáles cosas tiene el gobierno que hacer primero para poder hablar de reforma. Entonces nosotros tenemos que mantenernos haciendo oposición desde este momento. Obviamente, los trabajos del Congreso pues nos ocupan mucho tiempo y cuando ya nosotros terminemos con la fase final de la elección de todas las autoridades, nosotros entonces haremos una oposición más fuerte. Pero nosotros no podemos esperar terminar el Congreso para hacer oposición porque son muchas las cosas que están pasando todos los días. Vemos un pueblo, cómo lloran las madres, tú que eres madre, yo que soy madre. Yo me indigno cuando yo voy al supermercado y yo tengo que pagar 18 pesos por un guineíto. A mí me encantan los guineitos, pero me encanta la yautía y cuando veo que la libra cuesta 98 pesos, una libra de yautía, que tú, sin ser comelona, te la comes sola, sí, ¿verdad? Claro. Porque son 2 yautitas. Entonces, nosotros tenemos que acompañar al pueblo en todo este viacrucis y tratar de que el pueblo salga lo menos, de que los sectores menos favorecidos, pues, salgan menos afectados en esta reforma y en todos estos temas. Entonces, realmente nosotros haremos lo que tenemos que hacer. ¿Qué somos en estos momentos? Un partido de oposición. ¿Qué es lo que sigue? Hacerle oposición al gobierno que realmente ha tenido un mal desempeño durante estos 4 años pasados y que si no rectifica en estos 4 años, cosa que yo veo que estos 4 años
se ventila, pues realmente un gobierno más desfavorable, porque tenemos un cúmulo ahí de un gasto público mal manejado, que no hay intención de trabajar la calidad del gasto, un proceso electoral que se hizo una inversión de recursos como nunca antes visto en la historia dominicana, y entonces una serie de temas que hay, tenemos que hacer reforma, pero también tenemos que ver la calidad del gasto. Entonces necesitamos reforma, pero tenemos francachela en el gobierno. Entonces eso son de los temas que preocupan a la sociedad, y obviamente nosotros como partido tenemos que mantenernos del lado del pueblo, y entonces a eso es que vamos, Eliana, a hacer oposición. Ha sido una joya tener a Aura Toribio, porque conoce de este proceso organizativo del 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, y por supuesto todos como ciudadanos tenemos que estar vigilantes de estos resultados, porque es parte de un proceso democrático, de un balance en la democracia dominicana. Agradecemos que haya estado con nosotros en el cafecito de hoy, ahí calientito la apertura de este congreso, y que por supuesto la tendremos ahí pendiente para todo lo que vaya sucediendo de aquí al 28 de septiembre. Agradecerte infinitamente a ti la invitación, al cafecito, a don Jaime, a todo el staff de este programa, y agradecida y complacida de estar aquí. Muchas gracias a ustedes, las gracias por la sintonía. Lo que sigue es Salud Dando.